Hola, bienvenidos a nuestro canal Ayuda a Contables. El día de hoy estaré explicando el tema de la depreciación, cuáles son los tipos de depreciación más utilizados y haremos un taller acerca de estos tipos de depreciación. Empecemos definiendo qué es una depreciación. Como bien sabemos, los activos pueden irse acabando o deteriorando por el mal uso, por condiciones climáticas o por excesivo uso del mismo. Entonces decimos que ese activo sufre una depreciación. ¿Por qué se hace una depreciación? Las depreciaciones se hacen para asumir un gasto en un periodo contable y no tomar el gasto todo total al final de la vida útil de dicho activo. Entonces digamos que la depreciación es el reconocimiento del deterioro por el uso o por condiciones del activo en un periodo de tiempo. Entonces, para tener en cuenta o para tener claro cómo se hace una depreciación, debemos de tener en cuenta conceptos básicos como son el costo, la vida útil, un importe recuperable y un importe depreciable. Entonces, empecemos diciendo qué es el costo. El costo lo podemos tomar como ese monto que la empresa paga en el momento de la adquisición del activo. La vida útil podemos decir que es el tiempo que el activo nos va a traer beneficios económicos a la empresa. El importe recuperable es esa pequeña cuantía que podemos recuperar después de utilizar el activo por su vida útil. Y el importe depreciable es el costo menos el importe recuperable de ese activo. Entonces empecemos a hablar de cuáles son los métodos más utilizados de depreciación. Inicialmente tenemos el método de depreciación de la línea recta. El método de depreciación de la línea recta es el siguiente. La formulita es la siguiente. Es el costo menos el valor de salvamento o valor residual, que sería el importe recuperable, sobre la vida útil. Sobre la vida útil. Entonces acá coloquemos el ejemplo de que tenemos un vehículo que nos costó 5 millones de pesos y tiene un valor de salvamento de 1 millón de pesos, o sea, menos 1 millón de pesos, y que su vida útil es de 10 años. Por lo cual podríamos decir que el valor de depreciación sería 4 sobre 10. 4 millones dividido 10, que sería 400.000 pesos de depreciación anual. Para poner otro ejemplo, digamos que compramos una maquinaria textilera que costó 10 millones de pesos y que su valor de salvamento es 0 y que su vida útil son 5 años. Entonces podemos inferir o podemos hacer esta operación y nos dicen que sería 10 millones divididos en 5 años, lo cual nos diría que serían 2 millones por año. Teniendo claro ya este concepto de depreciación, que sería la línea recta, continuamos con el segundo método de depreciación más utilizado, llamado la suma de los dígitos de los años. Primero debemos hallar el coeficiente de multiplicación por el cual multiplicaremos el costo de nuestro activo, que sería la fórmula la siguiente. El total de números de años que faltan por depreciar, número de años restantes, sobre la fórmula que sería n por n más 1 sobre 2, donde la n es igual a los años de vida útil del activo. Entonces, pongamos el ejemplo anterior, que el carro nos costó 5 millones de pesos. Miremos cuál es su costo de depreciación anual. Sería 5 millones que multiplicaría a 5 años de vida útil restantes sobre 5 por 5 más 1 entre 2, lo que sería igual a 5
sobre 6 por 5, 30 dividido 2, nos daría 15. Esto sería para el primer año, y acá para el segundo año sería entonces 4 sobre 15. El tercer año sería 3 sobre 15. El cuarto año sería 2 sobre 15. Y el último año sería 1 entre el quinto año. Lo que tendríamos que hacer es multiplicar el costo por el coeficiente de depreciación y así sucesivamente entre cada año. Ahora pongamos otro ejemplo. Supongamos que compramos una máquina textilera que nos costó igualmente los mismos 10 millones de pesos y tiene una vida útil de 3 años. O sea que serían 3 años sobre 3 se multiplica a 3 más 1 entre 2, lo cual sería 4 por 3, 2 entre 2, 6, sería igual a 3 sobre 6, eso es igual a 1 medio. Este sería el coeficiente de depreciación en la suma de los dígitos del año para esta máquina, que multiplicaríamos 1 medio por el costo, que serían 10 millones, que serían 5 millones. Inicialmente su depreciación. Y ya el siguiente sería, la maquinaria nos quedaría en 5 millones, la cual deberíamos volver a hacer en el siguiente año por 1 medio, el cual sería 2 millones 500, y así sucesivamente hasta terminar los 3 años de su vida útil. Entendido el método de depreciación de la suma de los dígitos de los años, procedo a explicar el método de depreciación de la doble línea recta, el cual, para iniciar, se debe hallar lo que se llama la tasa de depreciación, que es igual a un 100% dividido entre vida útil por 2. Ahora, para que entendamos esto, pongamos el mismo ejemplo que hemos estado poniendo. Inicialmente compramos un vehículo por un valor de 5 millones de pesos con una vida útil de 5 años. Entonces, hagámoslo. 5 millones de pesos con una vida útil de 5 años. Entonces sería el siguiente. Entonces la tasa de depreciación sería igual a un 100% dividido entre 5 multiplicado por 2. Lo que nos daría igual, 100 dividido 5 sería 20, 20 por 2 sería un 40%, entonces la tasa de depreciación es igual a un 40%. Ahora iniciemos a hacer el método de depreciación. Si el vehículo nos costó 5 millones de pesos, lo único que tenemos que hallar es un 40% y ese sería el valor de la depreciación del primer año, que serían 2 millones de pesos. O sea que la depreciación serían 2 millones de pesos en el primer año, y ya lo que se quedaría restando serían 3 millones de pesos, y a esos 3 millones de pesos se le sacaría también el 40% en el segundo año, y asimismo en el tercer año y en el cuarto año, con el restante hasta terminar. Sigamos con otro ejemplo. Supongamos que compramos la máquina textilera en 10 millones de pesos y que tiene una vida útil de 8 años. Ahora hallemos su tasa de depreciación, que es de la siguiente manera: el 100% dividido entre 8 multiplicado por 2, lo cual nos dice que es 12.5, pero multiplicado por 2 sería 25. Sería un 25%. Entonces el 25% de 10 millones serían 2 millones 500.
2.500.000 sería la depreciación del primer año, y ya al restante, que serían 7.500.000, deduciríamos el 25% en el segundo año y al restante en el tercer año, y así sucesivamente en el cuarto y quinto año. Ahora procederé a explicar el último método más utilizado de depreciación, que es por unidades de trabajo o por unidades de producción. Su fórmula es la siguiente: es el costo o costo histórico menos el valor de salvamento sobre unidades de producción o unidades de trabajo, que es igual a la tasa de depreciación. Pongamos el mismo ejemplo que hemos puesto en toda la discusión. Es el carro que nos costó 5 millones de pesos menos su valor de salvamento, que es 1 millón, sobre los kilómetros que puede recorrer en su vida útil, que nos dicen que es 5.000, que es 500.000. Y esto nos da 4 millones sobre 500.000, que sería 8. O sea que por cada kilómetro que ese carro recorra o camine o ande o transite, se nos va a depreciar 8 pesos. Supongamos que se hace un control y miramos que en el primer año el carro recorrió 1.000 kilómetros y ya sabemos que su tasa de depreciación es 8. Podríamos decir que en el primer año el carro se depreció 8.000 pesos. Entonces ahora procedamos con otro ejemplo. Supongamos que tenemos una máquina que nos produce camisetas que nos costó 10 millones de pesos y que se estima que puede producir unas 1.000 camisetas. Entonces la tasa de depreciación sería la siguiente: el costo, que serían los 10 millones menos 0, porque nos dieron valor de salvamento, sobre las unidades de producción estimadas, que serían 1.000. Y esto nos da un igual de 10.000. Entonces, eso nos quiere decir que por cada unidad producida se va a depreciar en 10.000 pesos nuestra máquina. Si en el primer año producimos 100 camisetas, podemos decir que entonces la depreciación acumulada de ese año serían de 1 millón de pesos la depreciación. Ahora, a modo de ejemplo y de taller, vamos a realizar un ejercicio el cual va a incluir todos estos métodos de depreciación. Para terminar de comprender cómo se utilizan los métodos de depreciación, haré un ejercicio a modo de taller en el cual aplicaremos estos 4 métodos de depreciación vistos anteriormente. Entonces, iniciemos leyendo el ejercicio. Una empresa adquiere un vehículo el 1 de enero de 2016 por un valor de 100 millones de pesos, con un importe recuperable de 30 millones y una vida útil de 5 años. Adicionalmente, nos dan unos datos que nos dice: el vendedor afirma que el vehículo tiene una vida útil de 500.000 kilómetros y nos dice que la empresa ha realizado un control de recorrido del vehículo por año. Y nos dan la tabla, que nos dice que en el primer año ha recorrido 120.000 kilómetros, en el segundo 70.000, en el tercero 235.000, en el cuarto 33.000 kilómetros y en el último año 42.000 kilómetros. Ahí abajo nos dicen las iniciales, qué significan. Entonces, iniciamos con el primer método de la línea recta. Entonces, para realizar ese ejercicio tenemos que recordar que la fórmula de depreciación de la línea recta es esta que tenemos por acá, que nos dice que es el costo histórico menos el valor de salvamento o valor residual sobre la vida útil. Entonces, miremos la fórmula. Sería el costo histórico, que es ese 100 millones, que siempre va a ser 100, menos el valor de salvamento, que son estos 30 millones, dividido 5, que son la cantidad de años de vida útil que tiene el vehículo. Como estamos por el método de la línea recta, siempre va a ser el mismo gasto de depreciación por año. Y acá nuestro valor en libros
está disminuyendo a medida de que pasan los años, hasta que el último año queda en su valor de salvamento, que es 30 millones de pesos. Ahora continuemos con el segundo método de depreciación, que es la suma de los dígitos del año. Recordemos que para realizar este método de depreciación tenemos que hallar la tasa de depreciación, que se realiza con esa formulita. Miremos cómo es la tasa de depreciación. Nos dice que es los años restantes por depreciar sobre n por n más 1 entre 2, donde n es el número de años de vida útil. Acá está expresada esta formulita: la cantidad de años que nos faltan por depreciar, que es 5, sobre 5 que multiplica a 5 más 1 entre 2, lo cual nos dice que para el primer año será nuestro costo histórico menos el valor de salvamento por el 33.333% de depreciación para ese año. Ahora, para hallar lo del segundo año es sino cambiar el 5 por el 4, que serían los años que nos quedaría restando. Serían 26.6667% para el segundo año, que estaría acá. Sería nuestro costo histórico menos nuestro valor de salvamento por el 26.666%. Al igual se puede realizar para el tercer año, donde ya nos quedaría 3 años que nos faltan por depreciar, que sería por el 20%, que sería costo histórico menos valor de salvamento por el 20%. Así sería también para nuestro cuarto año, costo histórico menos valor de salvamento, y en el cuarto año nos dice que es el 13.33%. Y por último, en el quinto año nos dice que es el 6.666%. Sería igualmente costo histórico menos valor de salvamento por el porcentaje que nos dio nuestra fórmula. Rectifiquemos nuestra fórmula entonces. Sería 2, nos daría el 13.3, y el último año nos daría el 6.6%. Ahora procedamos con el tercer método de depreciación más utilizado, que es la doble línea recta. Cabe resaltar que en ese método de depreciación, la depreciación puede ser más acelerada, aunque nos toca hacer un ajuste a final de periodo para poner nuestro valor en libros en el valor residual. Por eso acá están resaltados en otro color, para que lo tengamos presente. Tema que tocaremos en otro posterior video, o en otro video, o en otro caso. Entonces iniciemos. Antes que esto, recordemos que para realizar ese método de depreciación tenemos que hallar la tasa de depreciación, que es igual a un 100% dividido nuestra vida útil multiplicada por 2, y esa tasa de depreciación la multiplicaremos por nuestro costo histórico menos nuestro valor de salvamento, lo cual nos dice que sería, sabemos que la vida útil de nuestro año, remitiéndonos a nuestro ejercicio, es de 5 años. La vida útil de nuestro carro, es de 5 años, lo cual nos dice que sería este 100% dividido 5, sería un 20, pero multiplicado por 2 sería un 40%. Ese 40% lo vamos a multiplicar por nuestro costo histórico menos nuestro valor de salvamento. Entonces procedamos a mirar nuestra fórmula. Sería, como lo dijimos, nuestro costo histórico menos nuestro valor de salvamento por el 40%. Igualmente sería nuestro costo histórico menos nuestro valor de salvamento o menos nuestra depreciación acumulada, que sería nuestro valor en libros, por el 40%. Y así sería igual nuestro valor en nuestro costo menos el valor de salvamento menos la suma de los gastos de depreciación o las depreciaciones acumuladas por el 40%. Así sucesivamente hasta que llegamos a este costo, a este valor en libros, que es de 35.403.200. Lo cual nos quiere decir que para el año 2020 nos tocaría hacer en ese periodo un ajuste por esos 5.443.200 para que nuestro valor residual sea igual, para que nuestro valor en libros sea igual a nuestro valor residual.
Ahora procedamos a realizar el último método de depreciación más utilizado, que es por unidades de producción. Ahora miremos, recordemos que para realizar nuestro ejercicio de depreciación por este método tenemos que recordar nuestra fórmula de depreciación, que es costo histórico menos valor de salvamento dividido unidades de trabajo por NUT, que es número de unidades de trabajo recorridas en ese año. ¿Cómo así? Miremoslo. Sería nuestro costo histórico, que es este, menos nuestro valor de salvamento, que es este, dividido los 500.000 de vida útil que nos dieron en nuestro ejercicio, multiplicado por los kilómetros recorridos del primer año. Entonces sería 100 millones menos 30 millones dividido 500.000 multiplicado por 120.000, lo cual nos daría 16.800.000 como gasto de depreciación del primer año. Para el segundo año sería lo mismo, solo que multiplicado por 70.000, que es nuestro recorrido dado en nuestra tabla del ejercicio. Sería costo histórico menos valor de salvamento dividido 500.000 por las unidades recorridas o los kilómetros recorridos de ese año, que son 70.000. Así igualmente se haría en nuestro tercer año, que son 235.000 kilómetros recorridos. Sería costo histórico menos valor de salvamento dividido la vida útil, o sea los 500.000 kilómetros, por las unidades recorridas ese año. Así sucesivamente para los dos siguientes años. En este año nos dice que son 33.000 kilómetros, entonces se multiplica por 33.000, y para nuestro próximo año nos dice que es 42.000, lo multiplicaríamos por 42.000, y vemos que acá siempre nos quedan los 30 millones de vida útil, excepto en la doble línea recta, donde te expliqué que en ese año o en ese periodo se debe hacer un ajuste para que nuestro valor en libros sea igual a nuestro valor de salvamento, cosa que explicaremos en un video posterior. Si tienen alguna duda o comentario, nos la pueden hacer a través de los comentarios del video o escribirnos a través de nuestro correo ayudacontables@gmail.com. No se olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.